Y entre los más perjudicados de la pandemia están los adultos mayores. Por un lado, porque son los más vulnerables justamente a la enfermedad, pero por otro lado, es aquellos que no tienen la posibilidad, hablando particularmente de los jubilados, de salir a hacer una tarea para poder paliar la jubilación que desde años es escasa y que es imposible vivir solamente de ella. Así que un doble perjuicio justamente para este sector de la sociedad. Estamos ya con Eugenio Semino en contacto, quien es defensor justamente de la tercera edad, para que nos ayude a entender cuál es la situación en la que se encuentran, más allá de esto que acabo de decir. Gracias por estar allí, Eugenio. Al contrario, un placer. Bueno, evidentemente de los más vulnerables, ¿no?, de esta pandemia, por donde se lo mire. Sin lugar a dudas, más allá de lo que el virus representa y el grado de letalidad que tiene para el sector etario del adulto mayor, lo que a su vez desnuda la pandemia son los problemas estructurales de una sociedad. Y esos problemas básicamente atañen a los sectores más vulnerables de cada sociedad, y uno de esos sectores en Argentina es el adulto mayor. Lo es en muchos aspectos en el mundo y en Argentina en particular. Las políticas a través de años en lo que hace a previsión social fueron y son regresivas, es decir, el haber del jubilado ya prácticamente no es un derecho, sino es un mero subsidio de baja calidad respecto a lo que aporta durante toda una vida un trabajador y a la cobertura de su propia canasta. Y por otra parte, sí, los sistemas de salud también absolutamente depreciados en términos de la atención del adulto mayor y a su vez bastante silenciado en términos de la agenda política, ¿no? Es decir, son los temas que se mencionan a veces discursivamente para quedar bien, pero en el fondo no se los atiende en forma suficiente, ¿no? Hace poco en la caja de un supermercado me cruzo con un jubilado y me dice: no te jubiles nunca, ojalá que ese momento no te llega, porque es muy difícil vivir con lo que uno cobra. Y realmente, si uno tiene en cuenta lo que está previsto, inclusive que cobren ahora por decreto en septiembre, que es un poco más de un 7%, y que revela también el monto por día, que yo prefiero que usted lo diga, de lo que significa ese aumento. Sí, en realidad yo decía que el haber se ha ido depreciando, que no se trata inclusive de discutir fórmulas de movilidad de algo que es muy bajo. Lo comentaba el otro día en este sentido ante una invitación de la Comisión Bicameral sobre el tratamiento del tema, porque recordemos que un haber mínimo son 16.800 pesos, lo que hubiera correspondido conforme ley reajustar es el 9,88, alrededor del 10%, y como usted lo señalaba, se reajusta el 7,5. Pero fíjese qué particular. Si se hubiese reajustado el 10, lo que le hubiese correspondido por día son 50 pesos. Y ni esos 50 pesos se acuerdan y se les da 42 pesos por día, es decir, 1.200 pesos por mes. Nada. Es muy difícil discutir sobre una falacia, porque una canasta del jubilado, nosotros hicimos la última medición, que es la vida del adulto mayor en grandes ciudades con los gastos de vivienda, por ejemplo en ciudades como Córdoba, Rosario, Ciudad de Buenos Aires, conurbano, una canasta que calculamos hace 12 años, y en esos 12 años han pasado diversas administraciones, y el haber del jubilado respecto a esa canasta, que es de 45.020 pesos al mes de abril, no llega a cubrir los de la mínima ni un tercio de la misma, y los de la media apenas llegan al 50-60% de la canasta. Por lo cual, fíjese la dicotomía que se plantea. Mientras que desde lo institucional, lo político,
se recomienda al adulto mayor permanecer en su casa para protegerse del virus, y esto es dable que debe hacerse, es decir, mantener todos los cuidados, pero fundamentalmente no exponerse. El jubilado en el AMBA, que fue una de las zonas más afectadas, lo es aún, Así es. tuvo que salir a trabajar, tuvo que tomar una opción de hierro, es decir, o salir a enfrentar el virus sabiendo las consecuencias, o quedarse en su casa y, salvo ayuda, que muy pocos la pueden tener, estar en la inanición, no poder cubrir sus elementales necesidades. No, es tremenda la situación. Ahora, y para ir cerrando, porque no tenemos más tiempo, pero le pregunto, ¿cómo vive un jubilado que cobra la mínima? Dependiendo evidentemente de la familia, de alguien que lo ayude a llegar a fin de mes, porque de otra manera es imposible. Mire, usted dio la definición a través del tema de depender. Nosotros, los seres humanos, y el envejecimiento es una condición que cruza las dos variables esenciales de lo que es nuestra vida, que es el paso del tiempo, que es inexorable, y nuestra autodependencia, que es la libertad. Bueno, desgraciadamente, cuando la biología, después de los 65 años, nos permitiría una vida con calidad de 20 años más, en Argentina se nos aplica un rifle sanitario. Si hay pervivencia en lo físico, se nos mata en una condición inalienable que es la autodeterminación, la libertad. Empezamos a depender, dejamos de ser personas. Muchas gracias, muy amable. Ojalá algún día cambie esta situación en la Argentina. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y en un ratito les propongo relajarnos. A ver si alguien sabe meditar ahí en casa y si no, algunos tips les vamos a tirar desde acá. Pausa, ya venimos.